Invitado por la Conferencia Interamericana de la Seguridad Social a hacer un curso de una semana sobre los desafíos de la migración y la portabilidad de derechos. ¿Esto qué implica? Digamos, hay que lograr compatibilizar sistemas jubilatorios y de la seguridad social en la región, de manera tal que un argentino va a cualquier país de Latinoamérica, o inclusive puede ser Canadá o Estados Unidos, y pueda ser atendido por la seguridad social. O un argentino que está trabajando, que hay un caso, un vecino de la zona de Ituzaingó, está trabajando, gerente de una empresa multinacional, está trabajando en México, como no hay convenio de reciprocidad ni multilateralidad, los aportes que él hace en México no los puede traer para jubilarse en la Argentina, pero tampoco puede llevar los aportes de la Argentina para jubilarse en México. Y se encuentra en una situación realmente muy particular porque tiene 18 años de aporte en la Argentina, no le alcanza para jubilarse, y va a tener otro tanto en México y no le va a alcanzar para jubilarse. Entonces se ha comenzado a trabajar sobre estos temas de manera muy profunda y ha habido unas definiciones muy importantes. Sobre estas cosas charlaremos en este bloque, hablaremos de política, se queda un ratito con nosotros y lo invitamos a que formemos parte. Sobre estos cambios que se vienen en nuestra previsión social, o que se anticipan, o que se dicen, o que uno puede elegir si quiere seguir laburando, si no quiere seguir laburando, ¿qué te da? ¿Te preocupa? Hay que partir de una... Si bien no está claro totalmente, ¿no? Bueno, hoy están comenzando a ingresar los proyectos. Hay que tener 2 o 3 aspectos centrales que se definieron en esta conferencia. Primero, la seguridad social es un derecho humano. No solo por lo que dice la Declaración de los Derechos del Hombre, sino por los sucesivos pactos internacionales y por lo que estableció la Organización Internacional del Trabajo. Segunda cuestión, los sistemas de la seguridad social tienen que ser universalizados, tienen que estar basados en la equidad y además tienen que tener un umbral, un piso mínimo que a cada beneficiario le permite una vida digna. O sea, sobre estos 4 parámetros, ahora comenzamos a hablar de lo demás. El gobierno ha anunciado una serie de medidas y hay un dato central sobre el que poco han reparado. El presidente de la Nación ha dicho, todos tenemos que ceder algo. Digo, para quien hacemos política desde el punto de vista filosófico, uno puede pensar en el contractualismo de Rousseau. Si Rousseau dijo todos, nosotros ponemos nuestros derechos en esta mesa y luego los distribuimos equitativamente. Ahora, la pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Qué puede ceder aquel que se encuentra dentro del 30% de los pobres en la Argentina? ¿Qué puede ceder un jubilado que cobra la mitad de lo que necesita para vivir? ¿Qué puede ceder la inmensa mayoría de los trabajadores que cobran menos de lo que se necesita para la canasta básica? Una pregunta central. Hay un punto de partida de paridad que no existe. Exactamente. Raúl Alfonsín señalaba con claridad meridiana que los que menos tienen un crédito a su favor en contra de quienes más tienen. ¿Está claro? Digo, eso define con claridad lo que significa el sujeto de la solidaridad. Ahora, el gobierno dice, tenemos que resolver el tema del déficit fiscal. Digo, nadie que piense medianamente en cómo hacer que la Argentina se desarrolle puede dejar de pensar en ese tema. Ahora, ¿de qué manera se debe reducir el déficit fiscal? El gobierno ha tomado una decisión que es la siguiente, dice, le vamos a aumentar a los jubilados ahora en función del índice de inflación. Lo cual significa que el jubilado va a ganar menos. ¿Por qué? Porque la inflación lo único que te da es el aumento nominal de la jubilación, pero no te permite hacer el recupero del atraso que tiene el sistema jubilatorio hace muchísimos años. El famoso 82%. No, esa es otra cuestión, todavía casi diría utópica. No, me refiero a alcanzar lo que se necesita para vivir, Coco, digamos, ese punto. El sistema actual de aumento, que no es bueno, sin embargo, incorpora no solo la inflación, sino el nivel de recaudación. Por el nivel de recaudación yo te mejoro a vos, y eso significa la recuperación real de la jubilación o de la pensión. Bueno, dice el gobierno, vamos a aumentar los programas sociales también a través de el sistema por el índice de inflación. Bueno, también le saca la otra componente.
Entonces, ¿qué significa? El gobierno dice, vamos, y ya no es algo que uno supone, está en todos los medios en estos últimos días, fue de los diarios del fin de semana, fue título, que dice que van a ahorrar entre 140.000 y 150.000 millones de pesos que van a estar destinados a cubrir el déficit fiscal. Ahora, no comparto esa idea para nada. Creo que lo que tiene que hacer el gobierno es ir, primero para que todos los que tienen que tributar en la Argentina tributen. Después ir por aquellas actividades que no tributan absolutamente nada. ¿Como cuáles, por ejemplo? Y la actividad financiera. Y después el gobierno tiene que pensar que la salida no es a través de una tasa, como fijó el Banco Central ayer, por casi del 29%. La salida no es por la puesta en el mercado de títulos públicos como la LEVAT, que le significan al Estado Nacional pagar 800 millones de pesos todos los meses en carácter de intereses. Argentina está pagando intereses que en Uruguay se pagan en 5 años, en Europa se pagan en 10. Juan Carlos, pero ¿cuál es el motivo del déficit? A ver, es que el Estado es Se ha administrado mal, porque se ha administrado mal. Se ha administrado mal y Sí. el Estado es un botín para mucha gente, ¿no? Sí, para quienes no piensan en una administración transparente. Claro. Eso, hay un gran déficit en ese sentido. Ahora, lo que a mí me preocupa es que si la anterior administración durante 12 años administró todo tan mal, ¿cuáles son las presentaciones que ha hecho este gobierno sobre la mala calidad de lo que se ha contratado, sobre los sobreprecios? Yo no he visto ninguna denuncia por parte del gobierno en concreto diciendo, bueno, esto se hizo mal, esto tiene sobreprecio, la chatarra que se le compró como medio rodante para el ferrocarril a Portugal, por ejemplo, o a España. Sí, que quedó tirado no hay ahí. ninguna denuncia en ese sentido. Entonces, digo, es cierto que este gobierno no ha sido el que generó todo el volumen del déficit fiscal. Lo cierto es que con estas medidas que toma el gobierno, digo, la presión y el ajuste es a los sectores de ingresos fijos. Juan Carlos, una cosa que a lo mejor por ahí yo no lo entiendo, tiene que ver con... ustedes son el Instituto de Previsión Social Sí. de la provincia. ¿Se manejan con el mismo criterio que el Gobierno Nacional en los aspectos de los cambios que se están proponiendo? No, para nada. Digamos, nosotros tenemos un sistema provincial de jubilaciones que no es deficitario hasta hoy. Ajá. Que hay que tomar algunas medidas para hacerlo mucho más fuerte, más sustentable en el tiempo. La otra situación es que hay que trabajar para que, por ejemplo, en este momento se están jubilando muchos trabajadores en la provincia de Buenos Aires, pero que no tienen reposición de cargo. Es decir, Sí. se jubila, dice el gobierno, bueno, se jubila un empleado de cualquier área, ARBA, Justicia, Administración Central, y no hay reposición de cargo. Entonces, vos estás reduciendo la cantidad de personal y estás reduciendo el nivel de aporte al sistema. ¿Cuál es la ecuación La perfecta? ecuación ideal es 4-1. 4-1. En la provincia estamos 3.1, 3.2 contra 1. Lo está contando porque sos uno de los directores del IPS. Integro el directorio del IPS y es una organización que funciona bien. Yo creo que lo que tenemos que seguir discutiendo en el IPS, que viene de arrastre esto, es mejorar la inversión de los fondos superavitarios, que los termina utilizando el gobierno de la provincia porque los necesita, pero que creo que tiene que tener una mejor rentabilidad.